Los precios al consumidor subieron 2,5% en noviembre de 2021 respecto de octubre y 51,2% interanual. Recuerden, septiembre y octubre había sido del 3,5%. Hoy, la inflación de noviembre, lo que se acaba de conocer, 2,5%. Los detalles, Darío Gaño, y también nos sumamos a Fernando Borroni. ¿Daro? Sí, equipara la misma cifra de agosto, a partir de ahí septiembre y octubre fue de 3,5% y acá 2,5% que da una inflación interanual del 51,2% y una inflación hasta ahora de todo 2021 de 45,4%. Los datos, más allá del principal, es que dio un punto por debajo del mes de octubre, es la baja incidencia de alimentos, que en este caso volvió a dar más bajo que la inflación general, 2,1%. Y acá resaltar la frase del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que anticipando este dato dijo: el dato de inflación va a ser un éxito si es menor al 3% o alrededor del 3%. ¿Por qué? Ya venía anticipando tanto el secretario de Comercio Interior como el ministro de Hacienda que en noviembre, que en el dato de noviembre se iba a reflejar el programa Precios Congelados, del cual vamos a charlar en un rato porque se vienen también muchas reuniones con respecto a ese tema. Entonces, Precios Congelados, que atacaba principalmente alimentos, que el 7 de enero termina ayudando a que el dato de alimentos dé por debajo del 2,5-2,1%. Venía dando por debajo del dato general. Fíjate que en septiembre fue de 3,5 la inflación y alimentos 2,9. En octubre había sido de 3,5 la inflación y alimentos 3,4, pero estaba mucho más elevado que el actual. ¿Qué es lo que más subió en noviembre? Y atentos, porque se viene la etapa de más demanda y más esparcimiento. Más turismo, más salir a diciembre, comer eventos, cuántos eventos hemos ido. En octubre ya fue fuerte. En octubre ya había sido fuerte. Bueno, ahora fue lo que más subió el caso restaurante y hoteles. Noviembre. Ya fue el dato más fuerte. 5 puntos para, bueno, el doble de la inflación general. Fíjate que subió mucho. Y en octubre había sido 4,5%. Sí, ahí te lo preciso bien. Pero fíjate que ya vuelve a salir la gente a comer. Ni ahí voy a decir pospandemia, digo, esta meseta en la cual nos relajamos mucho más a fin de año, nos juntábamos eventos y demás, tantos que ha ido Fer Borroni. Bueno, ahí... Y ahí aumentan. Ahí aumentó, fíjate, el doble de la inflación general. Indumentaria y calzado, que había subido mucho en octubre. Sí, había subido cerca de 6-7 puntos. Ahora es el segundo rubro que más subió, 4,1%. Después equipamiento del hogar, 2,7%. Y ahí el resto de los rubros por debajo del 2,5%. Quedaba claro cuando uno hoy leía la tapa de Clarín de inmediato que era una operación mediática, cuando hablaba claramente de un fracaso el tema de los precios congelados. Mirando este dato de la inflación de noviembre, que funcionaron o que algo había que hacer con los precios cuidados, había que hacer. Sí, es muy atinado el análisis que haces porque uno tiene que poner todo en un contexto, ¿no? Abrieron el paraguas o intentaron empezar a manipular quizás, no una información que ya tenían, pero podían suponer. Me parece que es importante esto que marca Darío. La clave está en los precios congelados, yo lo llevo más a lo político, entonces la clave está en la presencia del Estado regulando al mercado. No hay, no quiero hacer una síntesis injusta, pero a veces no son tan difíciles las cosas, ¿no? Digo, cuando el Estado interviene, en este caso en los precios congelados, en los precios cuidados, en tratar de limitar o estos acuerdos temporales del precio de la carne, termina dando resultados en la economía. Por tanto, que los que dicen que la inflación tiene que ver con la emisión y la inflación tiene que ver con una cosa o la otra, bueno, evidentemente estamos frente a una decisión política. Cuando el Estado interviene, los números empiezan a ver de otra manera. Es un dato político también, ¿Por qué? Porque esto es, si bien el índice interanual es alto, ¿estamos de acuerdo, Darío? Sí, 51,2 puntos. Exacto, digo, bueno, en términos de lo político es algo que puede mostrar el gobierno. Decir, bueno, señores, estamos dando una lucha por bajar la inflación y acá están los números.
Es algo importante para destacar. Sí. De Y hecho, esto va a repercutir después en los índices de pobreza, sin duda Claro. también, ¿eh? De hecho, Claro. Fer, es lo que a donde apuntaba hoy el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en sus redes, y anticipaba que después del 7 de enero va a continuar esta medida de intervención del Estado en los precios con acuerdos que vayan a ser trimestrales Ok. de un aumento generalizado, un aumento acordado entre las partes y el gobierno, bueno, en caso de que se llegue a un acuerdo claramente, porque a partir de ahora va a ser más complejo Sí. pensar una inflación que no va a ser fácil que baje, porque la demanda va a subir, porque la economía de a poco está recuperándose, rebotando. Ayer Martín Guzmán, el ministro de Economía, decía, estamos teniendo una doble recuperación de una doble crisis por pandemia y macrismo, ¿no? Entonces, en esta doble recuperación, él decía, puede subir la demanda, y siempre que sube la demanda, y esto lo habló Feletti con los Sí. empresarios, los precios suben. Entonces, es ahí donde se va a ¿Y negociar. cuánto se especula en ese momento? Mira, ¿cómo llegamos al 2,5%? Es el dato de la tarde, la inflación de noviembre, lo que se acaba de conocer. Dalo recién iba adelantando, sector por sector. ¿Se vendrán más regulaciones en alguno de estos sectores? Mira, encabeza Darío entonces, restaurantes y hoteles con el 5%. Prendas de vestir y calzado, 4,1%. Y mirando la inflación, por ejemplo, de septiembre y octubre, siempre estuvieron arriba estos sectores. Sí, sin lugar a dudas. Indumentarias es de lo que más subió, de lo que más sorprendió que haya Sí. subido, porque la demanda bajó. Sí, claro. Porque no, obviamente la gente salía menos de la casa y aparte la crisis hacía que también haya menos compras de esto. Pero fíjate que restaurantes y hoteles Sí. hay una intervención indirecta, ¿no? Con los programas de estímulo al consumo. Claro. Entonces ahí sí había una intervención estatal no para controlar los precios, sino para que tengan garantizada una demanda que obviamente había mermado. Digo para pensar que el tema precios muchas veces está atado a una recuperación del sector y empieza ahí a hablarse de puja distributiva y ahí también obvio que hay opiniones diversas. Y por encima del 2,5 a nivel general, el dato de la inflación de noviembre, se encuentra equipamiento y mantenimiento del hogar, 2,7%. Por debajo de ese 2,5 aparece salud, 2,4%, y transporte, entre otros, Daro, 2,2%. Sí, transporte que va a tener un 2022 donde también se discuta el tema con el FMI, con el tema tarifas, con el tema subsidios y hasta ahora los aumentos y sobre todo con la distribución desigual a nivel federal, que sale algo viajar en Capital Federal y otra cosa viajar adentro del país. Pero son rubros que atacan obviamente a los trabajadores argentinos, a la familia argentina y una inflación que no es baja, Sí. pero es un punto entero más baja que octubre y septiembre. ¿Y cómo será el 2022? ¿Y qué pasará el 8 de enero, el día después de que ya finalice por lo menos esta etapa de los precios congelados? Esa proyección que decía ayer también el ministro de Economía, Martín Guzmán. Vamos a ampliar este tema y con diferentes miradas. Ya lo vamos a sumar a Leandro Marcarián, economista, a Martín Epstein, analista económico de CEPA. Y sobre este número, y arrancando con Fer Borroni, ¿habrá acuerdo entre la Secretaría de Comercio Interior y los formadores de precios para tener precios acordados a partir del 8 de enero, Fer? Bueno, a ver, yo creo que lo miro primero sobre una disputa política. Yo entiendo que a medida que la economía vaya creciendo, esto Sí. le sirve a todos. El tema es que lo que se mezcla acá es lo ideológico. Yo no puedo correr lo ideológico de lo que tiene que ver con la formación de los precios. Sobre todo cuando ponía el ejemplo Darío recién, por ejemplo, de lo que significó el tema de indumentaria. Se cerraron las importaciones precisamente por la pandemia, no podía venir ropa del exterior y sin embargo aquí aumentaron los precios. Digo, Sí. hay muchísimos ejemplos. Y aquí estos resultados de la inflación, que son la resultante de todo un proceso del Estado y de control de los precios del Estado, te da la pauta que si se llega a un acuerdo entre el mercado y el Estado, siendo siempre el Estado quien marca la regla Sí. del juego, yo creo que se pueden llegar a acuerdos favorables. Uno piensa en el acuerdo de los sectores de la carne, uno piensa en los acuerdos de lo que tiene que ver con los alimentos en general. Sí. El problema es que cuando vos preguntás, Rubén, y lo sabes bien, quiénes forman los precios, nunca los encontrás a los Bueno, y formadores se de lo vamos a precios. preguntar a los invitados. Vamos a comenzar con Leandro Marcarián. Y un primer título para vos, Leandro, de este 2,5% de inflación de noviembre. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. Lo primero que te diría tal vez es sorprendente, porque es cierto, se esperaba bastante más, alrededor del 3, entonces el 2,5 sorprende. Ahora,
la pregunta que habría que ver es si esto es sostenible en el tiempo, o sea, si este 2,5 va a converger a un número aún menor en el tiempo o no, y si esto es factible en base a una estrategia de acuerdo de precios. Yo creería que no, porque nunca se dio. Entonces, mi expectativa es que, si bien esto fue una pequeña, digamos, Sí. es un buen dato, muy difícilmente esto sea sostenible y eventualmente, vos decías el 8 de enero, cuando se termine el acuerdo de precios, probablemente te hagan algún otro acuerdo de precios, pero con precios mayores. Entonces, vas a seguir teniendo saltos discretos a lo largo del tiempo. Entonces, yo no creo que esto sea, digamos, una señal de una tendencia a la baja de la inflación sostenible en el tiempo. Martín, ¿te sorprende este número a vos o no? Mira, la verdad es que me sorprende, igual que Leandro, gracias por la invitación, diciendo en el análisis, ¿sí? Yo creo que es el primer mes en el cual tenemos el efecto directo del congelamiento de precios funcionando. Entonces me da la sensación de que hay un impacto real de la medida en el número de inflación. Obviamente coincido que va a haber que ver cómo sigue, cómo se da la continuidad de esa negociación o acuerdo de precios en el futuro, pero no me parece necesariamente que sea una especie de ejemplo aislado o una situación aislada en No, el en tema es que, contexto. a ver, cuando Sí. termine el acuerdo de precios, si quieren ir por otro acuerdo de precios, va a ir otro acuerdo con otros precios más altos. ¿Se entiende? Pero se sobreentiende que va a tratar de negociarse un aumento menor a la inflación general. no lo sabés. Bueno, sí. No sí, lo sabés y y hay que ver si lo llegan a conseguir. No, te porque- doy información. Lo que va a tratar el gobierno es de, obviamente, Está bien, pueden garantizar tratar de hacer que un los millón de 1.400 cosas. El tema es que productos ¿Pero qué haces efectivamente, en ¿qué es lo caso que que no hacen? intervenís? ¿Qué No, pero haces? pará. Sí, Yo te dale, perdón, Rubén. dale. ¿Qué acuerdo de precios cuidados, incluso del macrismo, que no creían esto, qué trimestre se ha negociado por sobre la inflación? Cuando hay un acuerdo de precios, cuando se sienta el gobierno, lo que va a tratar, lo que trata siempre, insisto, el macrismo, que no confiaba en esto también, lo que se trataba era de cerrar una canasta con un aumento generalizado menor que la inflación. De hecho, precios cuidados, cuando la inflación subía en 3 meses 9 puntos, Sí. tenía un aumento del 5%, por ejemplo. Esos eran los números. ¿Por qué considerás vos que no lo va a lograr o que no lo logró? No, Si yo lo lo Estado que te siempre digo lo es logra que hasta ahora. si Incluso el macrismo. la estrategia para bajar la inflación del 50, que estamos en 51 anual, a un valor normal como tiene el resto del planeta, que es 5 o 6 anual, si la estrategia es control de precios, vamos a fallar. ¿Sí? Porque lo venimos haciendo hace 10 años, distintas La gestiones. realidad te dice Pará, otra pará. cosa, Leandro. ¿eh? A ver, Y ¿qué te dice país, otra cosa. qué No, no, países no, del no, planeta no, 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 Tierra? Tenés un ejemplo acá con la carne. Yo O sea, creo- se reguló la Pero pará, exportación de carne. el Tres meses y lo que informe, dejaste el cero informe te precio. dice, en este mes donde bajó, que en alimentos el factor que más influyó en el aumento de alimentos fue la carne. O sea, le metieron el acuerdo de precio y el No, que pero, más a ver, influyó en el vamos aumento por- de pero- del alimento fue la carne. Vamos o sea, sobre, pero vamos fracaso sobre- no, rotundo. No, pero vamos sobre los hechos de la realidad. Al planeta, déjalo en paz, porque cada vez que, con todo La respeto, evidencia te lo no digo, importa, cada vez entonces. no, pero cada vez que los liberales quieren encontrar una tangente por la cual salir, me salen con Holanda, Con- Dinamarca. claro, con Hablemos de evidencia aquí en la empírica. Argentina. Dale. Se cansaron de decir de los sectores de la economía liberal y del libre mercado, se cansaron de decir que el problema de la inflación era la emisión, se Sí. cansaron de decir que el problema de la inflación era que el Estado emitía. Emitió, inflación. No, acá abajo. Para Un dárselo, mes. pero no Estamos importa. en el 51 anual, no Espera, se espera. festeja No, eso. pero No, yo pero la estoy emisión festejando la nada. venís bajando en todo este año, venís atrás de la Déjame inflación terminar continua. con, déjame Continúe. terminar con el análisis. Lo que digo es, se cansaron de ese discurso, que el problema de la inflación era la emisión, que se emitía y se emitía para programas sociales, después le cargaron todo lo ideológico que eran para los votos y qué sé yo. Pusieron todo el foco ahí y anunciaron el fracaso y la debacle. Cuando el Estado apareció controlando los precios, precisamente porque era imposible ir al supermercado, salieron a criticar el control de precios porque dijeron, en ninguna parte del mundo el control de precios ayuda a bajar la inflación. Correcto. Bueno, mirá, en este mes, en el resultado que vemos hoy, el control de precios ayudó a bajar la inflación. Bueno, a ver. Concretamente, es un hecho de la realidad. Estiremos el ¿cuál es argumento en el planteo? tiempo. Termino con esto. ¿Cuál es el planteo? Ah, no sabemos si dura. Bueno, muchachos, o sea, parémonos sobre No, la realidad. sabemos y sobre que lo no dura, tenemos. es distinto. No. Todos sabemos que esto También no sabían, dura. También sabían que el problema de la inflación era la emisión. Y estás en el que controlando los precios no se 51% bajaron. anual, ¿no te parece No, que hay...? sí, está bien. Leandro, y si no controlás, ¿qué haces? Pero viene bajando. A ver, chicos, acá hay una sucesión de problemas. Sí o sí, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, punto 1, aceptalo. Mientras no lo aceptemos, vamos a fallar. Punto 2, a ver, ponele que tenés en algunos
en algunos sectores, estaba hablando con Epstein afuera del aire, el tema de prendas. Sí. Y él lo decía bien recién. Argentina protege muchísimo ciertos sectores, ¿sí? Entonces, vos no permitís que te entren las importaciones, el industrial argentino caza en el zoológico, hace lo que quiere con esos precios. Entonces, la competencia también es un factor que hace que, digamos, que los precios no se te puedan desviar demasiado de lo que sería el precio internacional. Acá, viste, se habla mucho de desacoplar los precios nacionales de los internacionales. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es acoplar los precios nacionales a los internacionales, porque los precios internacionales no se mueven, ¿sí? Entonces, si vos permitís que haya competencia internacional y a la vez controlás el déficit, por lo tanto no vas a tener, digamos, emisión para financiar ese déficit, por lo tanto no vas a tener ese exceso de oferta de dinero que tan mal nos hace, por lo tanto no vas a tener inflación, la cosa se va a solucionar eventualmente si conseguís que el público argentino crea en ese proyecto. Ahora, si eso no lo vas a poder conseguir, o sea, si asumís que la reputación del político argentino está totalmente demacrada, por lo tanto la reputación de la moneda argentina está totalmente demacrada, la otra alternativa es elegir otra moneda. Leandro, pero perdón, estás diciendo una información que en principio es incorrecta. Digo, todo este año el ritmo de emisión viene por atrás de la inflación, con lo pero cual... hay rezagos, también hay rezagos. ¿Pero rezagos de cuándo? Si la inflación venía bajando. Pero o sea, con tenés razón. Emisión bajando. Vos tenés entre 6 y 8 trimestres de rezago entre una política monetaria y el efecto empírico en la inflación. En Argentina, si querés, eso puede ser aún menor, dado la historia que tenemos y, digamos, que los agentes se anticipan a las macanas que se mandan los distintos gobiernos. Ahora, vos no podés asumir que vas a emitir lo que se te cante y que eso no tenga efecto en precios. No podés asumir eso porque si no, a ver, la vida sería muy fácil. Yo le emito 3 millones de pesos a él, 5 a vos, 80 a mí, somos todos felices. O sea, si vos no vas a hacer eso, entonces hay dos opciones. O efectivamente crees que la emisión te va a generar inflación, o sos el tipo más mala leche del mundo que no querés que los argentinos seamos millonarios. Algo que dice Leandro, que subió mucho la carne de nuevo, después de que lo hayan al sector. Pero con un diagnóstico distinto. No en la larga, porque la larga debería ser demasiado larga para que tenga efecto lo que decís, porque te bien te acaba de corregir Martín en el corto plazo de la emisión. Pero sacando de eso, para hablar de lo otro que estábamos charlando, que está muy, muy caliente, muy vigente, que es el gobierno sentándose con los empresarios y diciendo, che, qué onda esta salida de la pandemia, que subió la demanda y que tuvo un efecto sobre la carne, que igual la carne tiene otra realidad, que es la de cuánto necesitamos producir en el mediano plazo, pero ahora la gente tiene que comer en la previa de las fiestas y el dato de hoy marca un ritmo de suba de la carne importante. Sí. Y lo otro O es... sea, que el control de precios fracasó. No, justamente se dio de baja, Leandro, todo lo contrario. Todo lo contrario, cuando se da de baja el control de precios, fíjate que el control de precios... El control de precios que duró 3 días. Ese control de precios. No, el previo, el de las exportaciones, y el tiene que ver con el cupo. Pero fíjate que el control de precios de una canasta... A ver, Darío, un poco de respeto. El control de precios habla de una canasta. Sí. Por eso el macrismo la deja, ¿no? El macrismo no pudo desarmarlo y siguió con precios cuidados. No soluciona toda la inflación. Vimos acá un montón de cosas que no están en el control de precios y que tienen que ver con transporte, con tarifas en general, con restaurantes y hoteles, donde, insisto, a los dueños de restaurantes y hoteles hay una intervención del Estado positiva o de estimular la demanda y se desbandó los precios. Así que el control de precios va a seguir. El control de precios va a tratar el gobierno de que tenga una evolución menor a la inflación general y eso va a conformar una expectativa de 2022. Nada detiene la inflación, evidentemente, porque de cada una de estas cosas, sino un plan integral, que es lo que el gobierno quiere. Se quedan, ya seguimos, vamos a continuar con este tema, pero rápidamente nos vamos a Mar del Plata, porque nos llama Mariela López Brown. Declaró la mamá de Luciano Olivera. Mariela, buenas tardes. Y es el dato de la tarde. La inflación de noviembre, 2,5%. ¿Te sumás ahora? Y mira, de esta mesa, de lo que venimos analizando con analistas económicos, con nuestro equipo, con Darío Gaño, con Fernando Borroni, se habló de controles de precios. Ojo que tenemos que seguir hablando para entender cuando controlás quiénes están del otro lado, ¿no? Que ganan siempre. En pandemia, saliendo de la pandemia o prepandemia. ¿De quién hablamos? De los formadores de precios. Pensando en lo que viene, Daro, ya para enero, ¿cómo continúa
este plan del gobierno para atacar la suba de precios? Va a haber reuniones sectoriales con sobre todo los rubros que más subieron para tratar de ver qué pasa después del 7 de enero con los precios congelados y con los otros rubros que no tienen precios congelados, como es el caso de la indumentaria, y ahí se va a hablar mucho de costos. Nosotros estamos hablando hoy si el control de precios sirve o no, porque estamos hablando del consumidor. Pero claro, el que justamente le vende a nosotros, al consumidor, antes compra. Acá por eso la Cámara de la Industria Textil, Proteger, acaba de sacar un comunicado porque viene subiendo mucho el precio de la ropa, mucho por encima de la inflación, y dice algo similar a lo que dicen los distintos sectores, que le echan la culpa a los costos. De hecho, dice, nosotros tuvimos récord de precios de las materias primas a nivel mundial, aumentos interanuales en dólares que subieron 59% en el caso de fibra de algodón, 29% en caso de fibra de poliéster, insumos del sector. Aumento del costo de fletes, efecto del tipo de cambio, cosas así. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos ahora van a empezar a hablar de los costos que tienen y de por qué llegan al precio que llegan, obviamente. Y en las cuestiones políticas, Fer, ¿cómo se negocia con estos sectores que siempre ganan? Bueno, sí, siempre ganan, es cierto. Bueno, me parece que acá hubo un cambio de política desde que asume Feletti en la Secretaría de Comercio. Digo, no, sobre todo si entendemos que la economía es primero una decisión política, en ese sentido caminó Feletti. Fue firme desde un comienzo, pagó los costos de una embestida mediática y del sector de la oposición y empresarial, pero de alguna manera marca cuál debe ser la agenda. Uno lo que tiene que entender es que en términos políticos, acá la discusión es si creemos realmente que con políticas de libre mercado los países crecen. Yo no conozco en nuestra historia en donde la Argentina haya crecido con un Estado ausente, que a los trabajadores hayan tenido mayores ingresos, mejor salario, mejor posibilidad de consumo, cuando precisamente se ha corrido el Estado. No, por lo general, los índices de mayor crecimiento de la clase media ha sido precisamente con gobiernos populares que han tenido una fuerte presencia del Estado. Y por el otro lado, también lo que está claro es que estos sectores de poder no dejan de hacer un juego, insisto, político-ideológico. Cuando nosotros preguntamos, y a veces ya quedó como una humorada, ¿quiénes forman los precios? Y nadie forma los precios. Es un poco desviar la atención. Aquí la puja distributiva, que es lo más importante, se debe dar precisamente discutiendo la ganancia de estos sectores, discutiendo retención en otros sectores, discutiendo política de precios. No existe, si queremos justicia social, un país que se regule por el libre mercado, si queremos igualdad de oportunidades, que se regule por el libre mercado, son antagónicos, son contra natura una cosa con la otra. Leandro, hablando de los controles, uno recuerda, de una Secretaría de Comercio Interior, cuando Mauricio Macri era presidente, que su secretario de Comercio estaba de los dos lados del mostrador, como secretario de Comercio y con sus primos, con sus familiares del otro lado, con la anónima, ¿se acuerdan ustedes? Sí. O sea, controlar precios era muy difícil. Decían una cosa de un lado del mostrador y te lo remarcaban del otro. ¿Vos reconocés que ahora hay un Estado que está presente en lo que es control de precios? Hay un Estado que está fracasando. ¿Por qué? Aunque esté presente, está fracasando. Entonces están gastando guita de los contribuyentes en una tarea que no la están cumpliendo. Así que prefiero un Estado ausente que un Estado presente que gasta plata y no cumple el objetivo. Punto 1. Punto 2. Acá el colega estaba hablando... ¿Cuál era el objetivo? ¿Bajar la inflación? Mira, bajó. 51 anual. Pero yo hablo de ahora. ¿Cuánto es la anual? Dame la anual. ¿Cuánto es? No, está bien, ¿2%? ¿3%? No, 51. Entonces, pero se está en un proceso. En un proceso, ok. ¿Cuál es el proceso? ¿Llevarla a cuánto? ¿Al 2% anual, al 3%, al 60%? Plata. ¿A cuánto? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Nadie sabe. Y yo te voy a dar algo que no les va a gustar nada, pero... ¿Van a bajar la inflación? Dale que lo escuchamos a Martín también. ¿Van a bajar la inflación? Sí. No. ¿Por qué? Porque necesitan la inflación. Necesitan la inflación alta para licuar el gasto, para licuar jubilaciones, para licuar lo que se paga de intereses del ELIC. Necesitan que la inflación siga siendo alta para hacer el ajuste que están diciendo que no están haciendo. ¿Sí? Entonces, y acá con lo que decía Fer recién, el Estado presente.
Nunca tuviste los salarios en dólares tan bajos como los tenés ahora. Nunca tuviste un nivel de asistencialismo tan alto y un nivel de pobreza tan alto como tenés ahora. El país está destruido. Entonces, si eso es lo que es Estado presente, entonces gracias, pero paso. No me sirve Martín, de nada eso. A mí me hace un poco de ruido, Leandro, porque pareciera que el año pasado no existió, que la pandemia no nos pegó, que los 10 puntos de caída del producto no existieron y que en el contexto en el que estamos este año no hay una puja distributiva en torno a la vuelta, el crecimiento que se está dando ahora, que es innegable que a nivel mundial se está reconociendo el crecimiento vertiginoso en 1970. Pero pará, pero No, puja pero distributiva Martín, hay en todos lados. Martín, Entonces, dale. ¿por qué solo acá tenés 51% de inflación y en el resto del planeta no? ¿Sí? Vos lo que no estás incorporando en tu análisis primero es que el año pasado la economía mundial se cayó y la nuestra se cayó junto con esa en un contexto de caída que ya venía marcada desde el 2018 en adelante y que ahora hay una recuperación económica extraordinaria y obviamente esos sectores, ¿qué es lo que están buscando? Hacerse con la torta, están buscando saltar sobre el crecimiento para ganar esa diferencia de crecimiento que se está logrando en este tiempo mucho antes Pero que el recién resto. cuando Es hablaban una del puja turismo dijiste distributiva que era esto. bueno eso. Ahora en turismo es bueno, en otro sector es malo. O sea, cuando un sector recompone ganancia porque el gobierno lo fomenta es bueno, cuando otro sector recompone ganancia es malo. Cuando un sector No, no, gana pero- 70% con una inflación del 50%, hay efectivamente un salto para ganar diferencia. O sea, Mira, cuando el hablando sector de la eso, carne el gobierno aumenta un presupuestó 70%, inflación del estoy hablando- 33, pero cuando sube un recaudación del 70%. 45. Entonces ahí el gobierno está teniendo para el año que viene una ganancia extraordinaria. ¿No deberíamos No, pero ajustar sobre hay el un gobierno también? No, pero hay un problema en tu discurso, Leandro, que es Cuénteme. que vos corres del escenario, vos pones como carmelitas descalzas a los sectores del poder que precisamente disputan política y disputan la conducción de un país a través, por ejemplo, de la política de precios. ¿Sabés que no lo digo? Siempre te digo perdóname, que los empresarios cuando son vos unos garcas, siempre te lo No, dije. pero yo no digo, tampoco quiero generalizar. Cuando vos decís que acá lo que debe haber es una libre competencia para que Correcto. precisamente eso regule los precios, Sí. me gustaría que ese discurso los liberales lo sumen al discurso antimonopólico, porque son graciosísimos. No critican los oligopolios de alimentos, no critican los monopolios, no critican a las 16 familias que manejan la carne en la Argentina, pero hablan de la libertad de precios Fer, y la libertad de mercado. Siempre Entonces, que es vine una- acá perdón, te es dije una que gran estaba A en ver. contra de todo eso. Y siempre, Bueno, pero porque entonces es no un se tema condice. recurrente entre Entonces nosotros. se les cae el discurso del No, no modelo se les por todos cae. El lados. tema es que yo no gobierno. Sí, O sea, yo no soy el que menos está ahí mal, diciendo menos mal. hay que ir a destruir este monopolio. No soy yo. ¿Quién gobierna? Hay Hay un una- señor llamado Alberto Fernández. Y si una- Alberto Fernández coincide con las mismas ideas que vos, entonces es él el que tiene que ir a golpear a esos monopolios para que haya más competencia. No es Leandro Marcarián, es Alberto Fernández. Digo, todo eso que dijiste se lo tenés que decir a Alberto, no a mí. Una cosa muy, Sí, dale. muy breve, que obviamente nadie del gobierno piensa solucionar esto en 10 minutos, sobre todo cuando hablamos de precios. Y lo que sí hay una evaluación general, que se coincide porque son datos objetivos, es que es uno de los momentos más difíciles, porque venimos de una pandemia, no importa el Sí. porqué, en cuanto a todos los datos que han conformado los últimos años. Estamos en el piso. Eso hace que cuando se discute el modelo, el momento, que haya que pensar más en eso, en el momento de quién no está comiendo ahora, y eso es lo que va a ir el gobierno. No está pensando en esta política como solucionadora de todos los problemas de la economía, sino con cómo en el verano, en estos días que están tan complejos con tema precios, al menos se baja Bien. un poco. Martín y Leandro, gracias. Y algo me queda claro, te escuché varias veces decir un Estado ausente. Que No. preferís un Estado No, ausente. no, no. Yo lo que digo Esa es... bandera del Pará, Estado pará, ausente, cuidado, Leandro. cuidado. No tergiverses No, mis no. palabras. Yo lo que digo es, si vos vas a tener un Estado Sí. gigantesco que gaste un montón Sí. de plata y no hace nada, y Ok, fracasa, ok. prefiero un Estado pequeño, pues por lo menos le ahorrás plata al contribuyente. Bien. Eso es lo que digo. O sea, Ok. ir a quemar plata Que se no la le quedan sirve a unos nadie. poquitos, ¿no? Que se la Bien. quedan unos poquitos. Pero Fer, ¿quién se la queda hoy? Hoy Gracias, también se Leandro. la está quedando unos poquitos. O sea, Gracias. el modelo de tu gobierno concentró más la riqueza que el de Macri. ¿Te das cuenta de eso? Martín también, gracias.